entonces a hacer la introducción precisamente para la presentación de don Felipe. Voy pues, a comentar brevemente algunos puntos que son importantes para poder demostrar el amplio trabajo que don Felipe tiene en este tema. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción de esto. Don Felipe es catedrático de la Universidad de Costa Rica con más de 40 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Fue el director de la Escuela de Agronomía en el periodo 1998 al 2006 y promovió un cambio curricular durante esta gestión, el cual, entre otras cosas, incorporó la agroecología como curso obligatorio en la formación de los profesionales en agronomía. Esta disciplina es clave para enfrentar el cambio climático. Fue el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el periodo 2009 a 2014 y vuelve a ser decano de 2018 a la fecha. Durante estos años escribió el capítulo Agricultura, Prácticas y Desafíos Ambientales para el Informe del Estado de la Nación del 2012, donde delinea algunas soluciones para mejorar el desempeño de la agricultura costarricense en materia de cambio climático. En 2012 coordinó el primer curso sobre agricultura y cambio climático que se impartió en la Escuela de Agronomía. Más recientemente ha hecho esfuerzos por articular diversos grupos de investigación de varias facultades de la Universidad de Costa Rica para promover la valorización de la biomasa residual en el contexto del cambio climático. Asimismo, ha promovido y apoyado el uso de tecnología de punta para reducir la huella ambiental de las actividades agrícolas, en particular la huella hídrica, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INDER y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fue el ministro de Agricultura y Ganadería en el periodo 2014 a 2018 y en esta capacidad promovió acciones para mejorar el desempeño de la agricultura costarricense en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Durante su gestión continuó los esfuerzos iniciados por la administración anterior en el sector ganadero y en el sector cafetalero. En el 2015, junto con el MINAE, oficializó la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono. Promovió legislación para reducir el entrabamiento en el registro de agroquímicos de última generación, de menor impacto ambiental y menor dosis que los usados actualmente, y así disminuir el impacto ambiental de la agricultura convencional. Pero además, en el 2018 creó en el MAC el Departamento de Agricultura Orgánica. De ese momento a la fecha se pasó de 8.964 a 10.585 hectáreas de agricultura orgánica certificada en Costa Rica, un 18% de aumento en 3 años de existir el departamento. Durante su paso por el ministerio participó en varias cumbres mundiales sobre cambio climático, incluyendo la reunión de París en 2015, en la cual se tomó el conocido Acuerdo de París para reducir a nivel mundial las emisiones de dióxido de carbono. En dicha reunión, el doctor Arauz participó como ponente en 22 foros, explicando y promoviendo las acciones que se desarrollaban en Costa Rica para dar un ejemplo al mundo de que es posible ser productivo y reducir el impacto climático de la agricultura, atraer donantes internacionales para fortalecer las acciones nacionales y contribuir a la conceptualización de las emisiones de gases de efecto invernadero como ineficientes del sistema productivo. Este último concepto no pasó inadvertido y se le invitó a escribir sobre él en la revista electrónica de la Organización Mundial de Agricultores. Varios de estos temas que he mencionado anteriormente van a ser abordados en la conferencia que iniciará en pocos minutos el doctor Arauz, del cual estamos muy orgullosos de poder escuchar y que estamos seguros que van a disfrutar mucho todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar de agricultura intensiva en conocimiento y su relación con el cambio climático. Y en este tema, y su relación con el cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis obviamente en Costa Rica. Y quisiera decirles que el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, a veces uno tiende a relacionarla con uno de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, va mucho más allá. Y ahora vamos a ver por qué.
Y pongo como marco de referencia los objetivos del desarrollo sostenible, pues son una aspiración planetaria de cómo debemos de balancear el tema de la producción con el tema social y el tema ambiental. Y entonces nos da un buen marco de referencia. La seguridad alimentaria y nutricional en realidad tiene varios componentes. Lo primero es que los alimentos tienen que estar disponibles para las personas. Entonces el componente de disponibilidad es uno de los componentes más importantes. Pero no basta con que los alimentos estén disponibles, sino que la gente los pueda accesar. Entonces vean que, y si lo vemos en términos de la pandemia, en Costa Rica, gracias al trabajo de nuestros agricultores y agricultoras, gracias al trabajo de los pescadores y las pescadoras, no ha faltado la disponibilidad de alimento a pesar de la pandemia. Pero lo que posiblemente ha fallado es el acceso, porque mucha gente cayó en situación de pobreza debido a esta pandemia. Entonces, aunque haya disponibilidad de alimentos, mucha gente no está comprando todo lo que se necesita para una vida saludable. El otro tema muy importante de la seguridad alimentaria es el consumo de alimentos, y eso tiene que ver con el consumo responsable, con el consumo que no agote las reservas del planeta, y también con el consumo que sea saludable para nuestro organismo. Y eso tiene que ver entonces con el siguiente componente de la seguridad alimentaria y nutricional, que es la utilización biológica, es decir, que el alimento que comemos no nos haga daño porque esté contaminado por microorganismos patógenos a la gente, pero que también sea un alimento que no nos haga daño porque esté contaminado con plaguicidas y este tipo de cosas. Entonces, vean que esos son los 4 componentes fundamentales de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, no es solamente el tema de hambre cero, sino que toca varios temas. Por ejemplo, hay un tema importante que es el tema, como ya dijimos, del cambio climático, que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos principalmente, aunque también con la utilización biológica. Fíjense que con el cambio climático van a aumentar, por ejemplo, las enfermedades llevadas por vectores. Esa es una de las cosas que está en el tapete. Pero principalmente el efecto va a ser sobre la producción agropecuaria. También hablábamos de que tiene que haber un consumo responsable y también una producción responsable, que no contamine el ambiente. El hambre cero tiene que ver con un tema de pobreza, como ya vimos, con el tema de acceso. Y entonces el objetivo de fin de la pobreza está muy relacionado con el hambre cero. Y por supuesto con la salud y bienestar. Como decía Hipócrates, él decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y es efectivamente la mejor manera de estar saludables a través de una buena alimentación. Y esto que estamos poniendo en este círculo es básicamente donde nos vamos a dedicar la conferencia de hoy. Un poco ver esas interacciones y qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño agrícola dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque hay impactos agrícolas, algunos ya los estamos viendo y se esperan impactos importantes. Por ejemplo, el reporte del 2014 del panel intergubernamental del cambio climático dice que, bueno, acá tenemos, digamos, a la izquierda son los impactos bajos, al centro impactos medios y luego impactos altos. De acuerdo con el panel intergubernamental, vamos a tener impactos agrícolas de medios a altos en el corto plazo. Vamos a tener impactos altos hacia el 2050 y todavía más altos hacia el 2100. Y luego también se esperan eventos extremos. En este momento la evidencia no es tan clara sobre qué están ocurriendo eventos extremos adicionales, pero no se descarta. Y se espera que eso sí, los eventos como
reducción de disponibilidad de agua, mayor cantidad de inundaciones y de deslizamientos, se espera que haya mayor probabilidad con los aumentos conforme nos avanzamos al 2050 y hacia el 2100. Entonces, este es un efecto que claramente ya se nos está indicando. El otro efecto es el efecto en los rendimientos. Aquí solo como un ejemplo les pongo un estudio de la CEPAL, donde se espera que para el 2050, que no es tanto, varios de nosotros vamos a estar vivos todavía, yo espero, vamos a ver rendimientos o rendimientos disminuidos en el café, y esto es el caso de Centroamérica, donde varias zonas de altos rendimientos van a pasar a rendimientos medios o bajos. Incluso aquí en Costa Rica vemos, aquí está pintado por provincias, ¿verdad? Entonces, se esperaría que, por ejemplo, la provincia de Alajuela, que es donde hay una zona cafetalera importante, San Ramón, Palmares, etcétera, los rendimientos disminuyan. Ni que hablar de la provincia de Guanacaste, donde hay algunas zonas de café, y se van a mantener, se supone, rendimientos altos en la provincia de Heredia y en la provincia de San José, principalmente en la zona de Los Santos. Suponemos que es la zona que está dibujada ahí. Y luego tenemos un artículo de la revista Climatic Change, donde participó un equipo de científicos de la Universidad de Costa Rica, principalmente del Centro de Investigaciones Geofísicas, del CIGEFI, junto con un grupo de investigadores internacionales e interinstitucionales, y ellos sacaron un informe especial de esta revista. Todo el informe está dedicado al trabajo de ellos, y uno de los temas que mencionan, entre muchos otros, es que se espera, vean que hablamos de la disminución en rendimiento, también se espera una disminución de las zonas idóneas para el cultivo del café en varias regiones de Centroamérica. Es decir, que conforme se vaya calentando, las zonas ideales para café van a ir siendo cada vez menos. Entonces, esperamos impactos. Hay otros impactos en las plagas, en las enfermedades, pero no vamos a entrar en todos esos detalles para más bien entrar en ver qué podemos hacer. Y para entender eso, tenemos que entender la relación tripartita entre la agricultura y el cambio climático. Sabemos, por ejemplo, que con el cambio climático se esperan aumentos en la temperatura, y eso pues va a tener un impacto en la agricultura, principalmente impactos negativos. Eso es lo que ha dicho el panel intergubernamental, que puede haber impactos positivos o negativos, pero la mayoría de los impactos esperados son negativos. Va a haber cambios en los patrones de precipitación, en las cantidades de precipitación. Unas zonas pueden volverse muy lluviosas, mucho más de lo que eran antes. En Costa Rica, por ejemplo, se espera que el Caribe Sur, por ejemplo, mientras que zonas que ya de por sí tienen problemas de agua podrían enfrentar algunos escenarios de desertificación, como por ejemplo la cuenca media del río Tempisque, si no se hace algo. Y el otro efecto más bien es un efecto que causa cambio climático, pero que se ha encontrado también que el cambio climático hace que se libere CO2 de los océanos, dióxido de carbono, y el CO2 elevado tiene efectos también en la agricultura, incluso en algunos casos efectos positivos, efectos de aumento en rendimientos en ciertas plantas del tipo C3, pero que rápidamente estos aumentos se compensan con la disminución de rendimientos por aumento de temperaturas. Entonces, ahí hay un balance. Entonces, podemos decir que en esa relación tripartita, la primera relación es que la agricultura es víctima del cambio climático. Pero también la agricultura produce gases de efecto invernadero. ¿Cuáles gases? Bueno, dióxido de carbono a la hora de la preparación del suelo, y se libera dióxido de carbono del suelo.
pero también metano principalmente a partir de la digestión de los rumiantes, principalmente a nivel de rumen, pero también a nivel entérico, y también de las condiciones anaeróbicas, principalmente con el arroz inundado. El metano tiene la particularidad de que su efecto de calentamiento global es 21 veces mayor que el dióxido de carbono. El otro gas de efecto invernadero importante, hay otros, pero digamos de impacto grande, es el óxido nitroso. El óxido nitroso viene del ciclo del nitrógeno, y bueno, entre más nitrógeno usemos, más óxido nitroso estamos produciendo. El óxido nitroso tiene un potencial de calentamiento global de 310 veces el dióxido de carbono. Bueno, entonces cuando se hacen mediciones y para comparar entre el efecto de calentamiento global de estos gases, lo que hablamos es hablar en dióxido de carbono equivalentes para tener una medida comparativa. Entonces, ahí está la segunda impacto en esta relación tripartita. La agricultura como coadyuvante al cambio climático. Es decir, no podemos evitar recordar que las prácticas agrícolas están produciendo gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Y hay una tercera relación, que es que la agricultura tiene el potencial de reducir los gases de efecto invernadero si hacemos bien las cosas. ¿Y por qué? Porque la agricultura, así como la forestería, trabajamos con plantas, y las plantas son los únicos organismos capaces de fijar carbono de la atmósfera. Bueno, plantas y microorganismos fotosintéticos, perdón. Entonces, al trabajar con plantas tenemos una oportunidad de reducir los gases de efecto invernadero. Entonces, hablamos de agricultura como víctima, agricultura como coadyuvante, pero también agricultura como solución al cambio climático mediante lo que es la captura de dióxido de carbono y también la reducción de la producción de dióxido de carbono en los procesos agrícolas. Eso es lo que llamaríamos mitigación del cambio climático. Entonces vean que la relación tripartita es lo que necesitamos balancear para reducir el impacto del cambio climático en la agricultura. Hay que tener muy presente esta relación. Entonces, vamos a ver uno de los temas relacionados con la seguridad alimentaria, y es cómo podemos tener una dieta saludable y al mismo tiempo un consumo responsable y una producción responsable. Este es un informe que generó la comisión Eat Lancet en el 2019, que se llamó Alimentos, Planeta y Salud. Ellos lo que dicen es que deberíamos buscar sistemas alimentarios que permitan una alimentación saludable, producidas en un sistema alimentario que no rebase los límites planetarios para producir alimentos. Entonces, ¿qué significa esto? Veámoslo un poco en forma ilustrativa. Digamos, si tenemos ese círculo ahí anaranjado, que le vamos a llamar espacio operativo seguro para los sistemas alimentarios. Ok, entonces, cuando estamos debajo o al centro de esta zona, estamos con una insuficiencia, cuando estamos deficientes de alimentos, la gente no está viviendo bien, está en pobreza, está desnutrida. Y cuando estamos fuera de este círculo, estamos haciendo un impacto negativo en el ambiente. Entonces, lo que uno quisiera es que tanto la producción como el consumo estén dentro de este círculo verde, y eso es lo que tenemos que, de este círculo anaranjado. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, y ahí podemos tener varias situaciones. Esta es una situación donde estamos comiendo excesivamente y además estamos haciendo un uso
no sostenible de los océanos, de la tierra, y estamos atacando en forma irracional nuestros recursos naturales, ya sea a través de la pesca irracional o a través del uso irracional del suelo o a través de la producción de gases de efecto invernadero en forma excesiva. Entonces esto no es ni saludable ni sostenible. En este caso tenemos el caso donde tenemos un uso de recursos naturales sostenible, pero una alimentación insuficiente. Entonces ahí estamos produciendo quizás muy poco, sí, estamos dentro de límites ambientales adecuados, pero lo que se está produciendo no es suficiente. Entonces ahí no estamos produciendo bienestar y salud. Podemos tener el caso contrario, que la gente esté comiendo una alimentación saludable, ¿verdad? Pero a costa de sistemas productivos no sostenibles, con una gran huella de carbono y otros impactos. Entonces, donde tenemos que dirigirnos, y esta es la meta que se plantea en ese documento de Eat Lancet, es que tengamos dietas saludables producidas en forma sostenible. Básicamente, la meta de este informe es lograr dietas de salud planetaria, o sea, con esas dos condiciones, para casi 10.000 millones de personas en el año 2050, ¿verdad? Entonces, los objetivos son dietas saludables, producción sostenible de alimentos. Y las estrategias que ellos promueven, bueno, primero un compromiso nacional e internacional hacia la promoción de dietas saludables. Creo que acá la UCR con su Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene un papel muy importante que jugar. Reorientar la producción de cantidad a calidad nutricional. Ellos hablan de consumir menos harinas, consumir menos carnes rojas y otros alimentos de esa naturaleza y aumentar la producción de nueces, leguminosas, hortalizas, frutas, etc. Un tema importante desde el punto de vista agrícola, y aquí entramos ya en materia, es lo que ellos llaman la intensificación sostenible de la producción. Y es que a veces la palabra intensificación le evoca a uno como que vamos a hacer una agricultura con mucho más insumos, más fertilizantes, más plaguicidas, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser así, sino que esa intensificación tiene que ser más intensificación de conocimiento para utilizar mejor los recursos fitogenéticos, para utilizar mejor y promover la salud del suelo, etcétera. Y otros temas como mejorar la gestión de la tierra y los océanos. Y un tema muy importante es reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto es muy interesante porque a veces no tenemos idea de todo lo que se pierde de alimentos, pero se han hecho cálculos que en países desarrollados el 10% de los gases de efecto de invernadero que se producen en países desarrollados como Inglaterra y otros se debe a la producción, preparación, transporte y consumo, bueno, no consumo, preparación, transporte y producción de alimentos que nunca llegan a consumirse, es decir, que se desperdician. Y eso no es cosa menor, ¿verdad? Entonces, estos son de los temas que hay que incluir en las estrategias. Pero hoy nos vamos aquí a hablar más de la intensificación sostenible. Otro de los temas que son importantes en la acción por el clima es el hecho de tener energía accesible y no contaminante. Y también el tema de la vida submarina, de la producción en conjunto con el clima y de la producción que no impacte la vida de los ecosistemas terrestres. Vamos a hablar un poco de esto, que es más el tema de nuestra disertación de hoy. En otras ocasiones hemos hablado de otros temas, pero hoy nos vamos a concentrar mucho en esto, en lo que la FAO ha denominado agricultura climáticamente inteligente. Es decir, la agricultura climáticamente inteligente es aquella
que incrementa de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas para llevar bienestar a las familias agrícolas, fortalece la resiliencia al cambio y a la variabilidad climática, es decir, hay un tema de adaptación, pero también reduce la contribución de la agricultura al cambio climático, y esto tiene que estar en concordancia con las metas nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo. Ahora, estas cosas, como muy bien lo pone este esquema de la FAO, tienen que estar interrelacionadas. O sea, la agricultura climáticamente inteligente tiene que lograr las tres metas en forma simultánea. Debe ser productiva, debe ser resiliente, debe ser sustentable. Y entonces aquí la palabra, para mí es, la palabra clave es la palabra inteligente. Entendiendo inteligente como basada en conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento, no hablo solamente de conocimiento académico, sino también del conocimiento tradicional, el conocimiento que tienen nuestros agricultores, nuestros pescadores sobre estos temas de relación del clima con la productividad. Si lo vemos de otra manera, tenemos que la mitigación, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero, ya sea por captura o por minimización de la producción, junto con la adaptación, es decir, la capacidad de las plantas o de los sistemas productivos de adaptarse al cambio climático y la productividad, tienen que trabajar juntos en un concepto que vamos a llamar ecocompetitividad, es decir, entender la función del agroecosistema como clave para la mitigación de gases de efecto de invernadero y mejorar la resiliencia y la productividad. Y ahora vamos a ver un poco más sobre este concepto. Un concepto fundamental, y que lo mencionó Carmela al inicio, es que los gases de efecto invernadero se pueden conceptualizar como ineficiencias del sistema. ¿A qué me refiero? Bueno, el óxido nitroso, como ya vimos, tiene un potencial de calentamiento global de 300 veces mayor que el dióxido de carbono y es producido por el ciclo de nitrógeno en el suelo. Y fíjense que aquí tenemos, si tenemos aquí, digamos, un pool de nitrógeno en el suelo, que va a ir a las plantas a formar proteínas en algunos casos, en otros casos otros destinos como lixiviación y otros, o alimentación de la microflora del suelo y otros destinos del nitrógeno. Y el otro destino es la formación de gases de efecto de invernadero, que es el que nos contribuye con el cambio climático. Entonces podemos decir, haciendo un resumen, que el óxido nitroso representa nitrógeno, que en lugar de irse para acá, se fue para acá. Es decir, nitrógeno que no contribuyó a la productividad. Entonces es una ineficiencia del sistema. Lo que necesitamos es que el nitrógeno aplicado, todo lo que se aplique, contribuya en su mayoría a la productividad. El metano es el otro gas de efecto invernadero. Y aquí vamos a ver un poco, tenemos un pool de carbono orgánico que viene del dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y se devuelve a través de los procesos de respiración, tanto de las plantas como de los animales y microorganismos, en este caso la respiración. Entonces, la vía de entrada es la fotosíntesis y ese carbono orgánico pues se va a convertir en crecimiento a través de biomasa o degradación a través de diferentes procesos de descomposición y de respiración. Y esta biomasa va a generar productividad. Pero si tenemos procesos de fermentación, ya sea a nivel del sistema digestivo de los animales o a nivel de condiciones anaeróbicas en el agroecosistema, tenemos metano, el cual, como ya dijimos, tiene ese potencial de calentamiento global y que es producido principalmente en el rumen intestino del ganado y en el arroz inundado. Entonces aquí de nuevo podríamos conceptualizar
por lo menos desde un punto de vista teórico, que este carbono que se vino para acá es carbono que dejó de venir en esta otra ruta. Es decir, el metano representa carbono que no contribuyó a la productividad del sistema como un todo. Por eso es que nos parece que son ineficiencias del sistema y que, por lo menos desde un punto de vista conceptual teórico, si uno reduce las ineficiencias va a aumentar la productividad. Porque a veces le dicen a uno, es que si mitigamos vamos a perder plata, vamos a tener que hacer cosas que le resten rentabilidad a la agricultura, y en realidad, por lo menos en la teoría, no necesariamente tiene que ser así, y después vamos a ver que en la práctica no es así. Podemos decir que un enfoque agroecológico intensivo en conocimiento permite reducir las ineficiencias. Cuando hablo de un enfoque agroecológico, es un enfoque donde conocemos todas las interacciones o la mayoría de ellas que ocurren en un agroecosistema y somos capaces de manejarlas estratégicamente para nuestro propósito, que es productividad y reducir el impacto ambiental. Y entonces, ese enfoque es lo que permite reducir las ineficiencias. Si mantenemos ese enfoque simplista de que una plaga, un plaguicida, una deficiencia, un fertilizante, en vez de hacer un enfoque más holístico, no vamos a poder trabajar en la reducción de las ineficiencias. ¿Y cuáles ineficiencias? Bueno, primero hay que saber por qué se dan las ineficiencias. Ya vimos las condiciones que llevan, por ejemplo, la producción de gases de efecto de invernadero. ¿Cómo se pueden reducir esas ineficiencias y de esta manera contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero? ¿Cómo se puede manejar estratégicamente la reducción de las ineficiencias para mejorar la productividad o bajar los costos de producción? Que esas son las formas de mejorar la rentabilidad. ¿Y cuál es el efecto de estas medidas en la adaptación de la agricultura al cambio climático? Estas preguntas hay que tenerlas siempre en mente a la hora de diseñar estrategias. Vean que no hay un traje, digamos, una talla única, una solución única, sino que es como un traje a la medida de cada situación. Por ejemplo, habíamos hablado del caso del óxido nitroso. Y aquí lo que queremos entonces es aumentar la proteína y reducir la producción de óxido nitroso. Y eso no es, no necesitamos ciencia así como de lo más, de lo último. Ya se conoce, por ejemplo, cómo haciendo curvas de absorción. Ya Berchi Ramírez hace 20 y un poco más de años sacaron su libro de curvas de absorción de cultivos. Y aquí se ve, si uno conoce las curvas de absorción y cuándo se dan los incrementos de absorción, se ve que hay un incremento por acá. Aquí vemos un incremento y aquí vemos el otro incremento. Entonces, lo que ellas recomendarían es aplicar el nitrógeno aquí, donde se da el mayor incremento y es donde se va a aprovechar mejor, de acuerdo con la fenología del ciclo del cultivo, en este caso, sandía. Entonces, no se trata de aplicar con el calendario, sino aplicar con las necesidades del cultivo de acuerdo con su fenología y las condiciones climáticas. Trabajos similares en arroz que hizo el profesor Rafael Salas encontró un uso mucho más eficiente de los fertilizantes y un aumento en rendimiento con solo mover las aplicaciones de fertilizantes al momento adecuado. Otras ineficiencias relevantes, los desechos agropecuarios. Vea que lo pongo entre comillas porque hoy lo que es un desecho puede tener un potencial muy interesante para el aprovechamiento de esa biomasa. Ahora vamos a ver algo sobre eso. El otro es el uso excesivo de agua, el uso excesivo de energía, las pérdidas y desperdicio de alimentos, el uso excesivo de plaguicidas. Y aquí les voy a contar que, por ejemplo, para producir
1 kilo de mancozeb en una fábrica se lanzan a la atmósfera 19 kilos de dióxido de carbono. Entonces, ahí uno ve que el uso excesivo de plaguicidas tiene también un impacto ambiental. Aquí tenemos algunos sistemas productivos. Vean que son sistemas productivos sumamente eficientes. Aquí podemos ver la reducción de emisiones de óxido nitroso y aumento en rendimiento de sistemas de producción de tomate en California bajo riego por goteo y fertirrigación, fertirriego. Fíjense que aquí tenemos con fertirrigación y aquí la producción convencional. Esto es a campo abierto, esto es en invernadero con fertirrigación y vemos la diferencia en productividad. Pero no solo en productividad, vean que cuando se aplica el fertilizante al boleo granulado, tenemos este nivel de emisiones de óxido nitroso y aquí tenemos la tercera parte de las emisiones cuando aplicamos el nitrógeno en el sistema de riego. ¿Por qué? Porque va directamente a la raíz y hay mucho menos desperdicio. Este es un tema que a veces no le prestamos atención. Si ustedes recuerdan, los que tuvieron la oportunidad de estudiar agronomía y otras ciencias biológicas y químicas sobre el potencial redox. El potencial redox es básicamente el potencial de un sistema de promover la oxidación o la reducción de sustancias. Y el potencial redox, en el caso de la agricultura, potenciales redox positivos son condiciones oxidantes, es decir, buen drenaje, etcétera, y un potencial redox negativo, como lo vemos acá, digamos menos 56, menos 239, nos indica condiciones reductoras u condiciones de mal drenaje, muchas veces corresponden a esas condiciones. O condiciones de inundación, por ejemplo, en el caso del arroz. Este es un caso de arroz, una investigación muy interesante y que nos va a poner en perspectiva cómo podemos ir de las ciencias básicas al manejo en la práctica. Este es un trabajo de ciencia pues, muy básica hecho por estos señores en China, donde podemos ver que con potenciales redox negativos tenemos, como era de esperarse, una mayor producción de metano, ¿verdad? En potenciales redox medios a bajos se mantiene el óxido nitroso, pero si nos vamos a condiciones muy aeróbicas, 100% aeróbicas, más bien se nos dispara el óxido nitroso. Entonces vean el balance que hay que hacer, hay que buscar andar como por aquí. Pero ¿qué pasa? Si andamos por aquí vamos a perder productividad. Bueno, vamos a ver, aquí hay otro estudio hecho por otras personas 18 años después, y ellos lo que hicieron fue ver el efecto del manejo del agua en la producción de gases de efecto invernadero y el rendimiento del arroz. Y a mí me pareció muy interesante como ejemplo práctico de aplicación de estos conceptos de potencial redox. Por ejemplo, acá tenemos dos sistemas de riego, inundación continua y alternancia entre sequedad y humedad. Ese cambio en el sistema de riego ya produce una disminución considerable en la emisión de metano. El sistema prácticamente no aumenta la producción de óxido nitroso, se mantiene alrededor de 1 kilo por hectárea, ¿verdad? Y lo más interesante es que tampoco hay diferencias en rendimiento, es decir, al hacer la alternancia seco-húmedo no perdimos el rendimiento de que si tuviéramos inundación continua, de manera que aquí es interesante ver que uno puede manejar el agua estratégicamente para, sin perder rendimientos, reducir la producción de algunos gases de efecto invernadero. Pero eso es justamente lo que les decía, agricultura intensiva en conocimiento. Otro caso, este es de Costa Rica. Este es un trabajo donde se comparan sistemas de riego en caña, donde podemos ver
los diferentes sistemas de riego, podemos ver que el riego por surcos, por lo menos en ese año 2013, constituye el 89% del riego en caña. Riego por surcos, que es aquí como ustedes lo ven. El riego por aspersión, más o menos un 5%, y goteo un 6%. El riego por goteo en caña en realidad se ha usado poco, la mayoría es por surcos. Pero entonces veamos, comparemos esto, obviamente vamos a ver que hay una diferencia en eficiencia del agua, pero también hay otras diferencias. Por ejemplo, aquí vamos a comparar surcos versus goteo. Este es un trabajo no publicado de Giancarlo Segnini, ingeniero agrícola. Riego por surcos tiene una productividad menor que cuando se usa riego por goteo. El uso de agua en metros cúbicos por hectárea, por hora y por hectárea, es también mucho menor. Es decir, esto se convierte en una medida también de adaptación a condiciones de poca cantidad de agua. Y vean qué interesante también, si comparamos, si estamos haciendo un sistema de bombeo, el costo de la energía en dólares por tonelada es mucho mejor o mucho menor en el caso del riego por goteo, porque hay que bombear menos agua. Entonces vean que al usar menos energía, pues también contribuimos a menos uso de combustibles fósiles para el bombeo. Entonces ahí tenemos un caso de mitigación, adaptación y productividad con algo pues tan relativamente conocido como lo que es usar riego por goteo. Hablábamos de que la mitigación tiene que ver también con la captura de carbono, no solo reducir las emisiones, sino ser capaces de capturar carbono o de secuestrar carbono, que es la captura a largo plazo. ¿Y dónde se captura carbono? En los sistemas agrícolas, bueno, plantaciones forestales, agroforestería, en la biomasa de esas plantaciones, pero también en el suelo. En las pasturas y otras plantas son capaces de capturar carbono en el suelo a largo plazo. Ahora, ¿cómo compara la captura en biomasa versus la captura en el suelo? Hay un estudio de doctora Mezquita en el CATI que muestra un poco de dónde viene el dióxido de carbono capturado en diferentes sistemas. Por ejemplo, las pasturas mejoradas capturan, bueno, aquí se me olvidó poner las unidades, bueno, captura más dióxido de carbono en el suelo, captura muchísimo dióxido de carbono en el suelo y muy poco en la biomasa. Cuando tenemos forraje, también más arbustos, tenemos una importante captura en el suelo y un poquito más en la biomasa, y la captura es muy similar. En el caso de pasturas degradadas, en vez de pasturas manejadas, tenemos que baja la captura en el suelo, y eso tiene una explicación. Entre mayor fotosíntesis tengamos, más de esa fotosíntesis, de esos fotosintatos son trasladados vía raíces al suelo. Entonces, tenemos que tener una buena fotosíntesis. Y si vemos, el bosque nativo captura más que cualquiera de los sistemas, pero vean que la captura en el suelo incluso es mayor, según este estudio, de lo que captura en la propia biomasa aérea. Entonces, son datos que me parecieron muy interesantes de compartir. Vean que podemos capturar en el suelo y con eso mitigar mucho el dióxido de carbono. Otra forma de mitigar, y que la agricultura tiene el potencial para hacerlo, es la reducción de la quema de petróleo. Entonces aquí podemos valorizar la biomasa agrícola residual para generar combustibles, productos químicos y biomateriales bajo un concepto de biorefinería integrada. La biorefinería, pues el concepto compara con una refinería de petróleo, que en lugar de petróleo
y liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, usa energía del sol y dióxido de carbono para producir la biomasa. De la biomasa sacamos todas las partes que siempre hemos usado, los frutos, ¿verdad? Las hortalizas, etc. Y utilizamos los residuos para, por medio de procesos químicos, biológicos o físicos, obtener diferentes productos a través de productos intermedios, azúcares, lípidos y gas de síntesis. Podemos obtener todos estos productos en un concepto de bioeconomía. Y creo que en nuestro país, con la gran cantidad de residuos agrícolas que tenemos una gran oportunidad. Por decirles algo, solamente piña produce 200 toneladas por hectárea por año de biomasa. Bagazo de caña es mucho más que eso, es quizá la biomasa más disponible. Y luego quería comentarles sobre el tema de agricultura de precisión y qué tiene que ver la agricultura de precisión con la mitigación. Bueno, aquí hay un tema. Bueno, si aplicamos menos nitrógeno, ya vimos que podemos reducir la cantidad de óxido nitroso. Fíjense que con agricultura de precisión podemos mejorar ligeramente el rendimiento que con la aplicación convencional, pero estamos aplicando mucho menos, solo donde la planta lo necesita, de acuerdo con lo que nos digan los sensores, los mapas de suelo, etcétera. Y entonces vean que con la aplicación convencional el requerimiento de nitrógeno baja muchísimo y por lo tanto va a bajar la producción de óxidos nitrosos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la tecnología también al servicio de la mitigación del cambio climático. Resumiendo, las oportunidades de mitigación están desde la producción de insumos, la producción, transporte y proceso, el comercio y el consumo. Ya hablamos de reducción de plaguicidas y fertilizantes, el uso racional del nitrógeno con curvas de absorción y otros, reducir la producción de metano, como ya lo vimos, lo que es energía a partir de sus productos, la producción local para reducir la huella de carbono debido al transporte y al proceso, reducción de pérdidas y desperdicio, como ya lo vimos, y lo que es gastronomía sostenible. Imagínense que hasta la forma de preparar el café, esos aparatos que tienen en las sodas, ¿verdad? Que están calentando y rechinando el café todo el día, tienen un costo energético por taza de café mucho más alto que si se hiciera café chorreado o café coffee maker cada vez que se va a tomar. Y luego tenemos el tema de secuestro de carbono a través de sistemas agroforestales, como ya vimos, secuestro de dióxido de carbono en el suelo, y un tema que hemos aprovechado poco, por ejemplo, en palma aceitera, en Malasia están sacando un plywood de muy buena calidad a partir de los troncos de la palma aceitera. Ustedes saben que la palma aceitera, cuando termina su ciclo productivo o se hace demasiado grande para poderla cosechar, en este país simplemente se deja en el campo a podrirse y no se aprovecha. Bueno, esa madera es totalmente aprovechable y ya hay experiencias en otros países. Entonces, esas son, digamos, las cosas que se pueden hacer para mitigar. Entonces, podemos ver un poco qué se puede hacer para adaptarnos al cambio climático. Aquí tengo algunos ejemplos, la mayoría de ganadería, pero hay otros. Y esto es lo que dice el panel intergubernamental del cambio climático, que son las medidas de adaptación. Lo primero es la reducción de la exposición y ahí pues tener un buen suministro de agua, llevar el agua donde no la hay, de lugares donde hay más, aprovechar las fuentes existentes, cosecha de agua, reducción de pérdidas de agua, una distribución adecuada en el campo de los abrevaderos, por ejemplo. Eso lo que hace es reducir la exposición. Ahora vamos a ver otras formas de reducir la exposición. Bueno, la resiliencia a los riesgos cambiantes.
La combinación de pastos y árboles, por ejemplo, ayuda a reducir, no solo mejorar la resiliencia a través de lo que es la captura de carbono, etcétera, sino también que ayuda a aumentar la resiliencia a través de justamente la reducción de la exposición. Les voy a comentar, básicamente, en este caso ustedes ven ese ganado muy cómodo a la sombra. Fíjense que a veces le dicen a uno, bueno, es que si yo siembro árboles en potreros voy a perder área de potrero. Bueno, aquí hay que tener un balance. Estudios que se han hecho en el CATIE, por ejemplo, demuestran que a la sombra la temperatura es 5 grados centígrados menos que a pleno sol. Entonces, el ganado, cuando se ve sometido a un estrés térmico, se refugia a la sombra, y eso, al comparar ganado a pleno sol versus ganado a la sombra, hay una diferencia de un 11% en producción de leche, por ejemplo. Entonces, ahí vemos esa combinación de mitigación y adaptación. Un tema muy importante es prepararse, responder y la recuperación. Entonces es importante no solo tener sensores en el campo, utilizar información satelital, incluso a veces llevar registros a mano es parte de lo que uno quiere. Y bueno, y el gobierno tiene que tener la capacidad de responder, y no solo dando pacas y alimentos para un poco compensar, sino también generar sistemas productivos más adaptados al cambio climático. Compartir riesgos. El seguro agropecuario es interesante para compartir riesgos, y en otros países se ha hablado de seguros indexados. ¿Qué son seguros indexados? Son seguros en los cuales, a partir de modelos matemáticos que predicen la pérdida en rendimiento debido a un evento extremo, uno puede comprar uno de esos seguros, y entonces la aseguradora lo que hace es que le va a decir, bueno, llovió tanto por encima del promedio, su pérdida esperada es de tanto, y entonces le vamos a reconocer esa pérdida, ¿no? Lo vamos a indemnizar por lo que el modelo matemático dice. Entonces vean que ahí se vuelve más fácil, más práctico, no hay que ir ahí al campo a verificar las pérdidas, y bueno, el agricultor decide si compra un seguro de estos u otro seguro, digamos, más convencional. Pero esta ha sido a nivel mundial una herramienta que se ha mencionado mucho como herramienta de adaptación al cambio climático. Animales de genética bien adaptada al clima, eso es muy importante. Y por supuesto, nuevas especies, sistemas diversificados. Yo no sé si esto es leyenda urbana, pero dicen que cuando el huracán Otto, los búfalos de la zona norte empezaron a moverse hacia las zonas altas de los terrenos instintivamente. Es posible que tuvieran algún instinto desarrollado allá en los monzones del Asia, ¿verdad? Y que incluso nació un ternero de una búfala, y por supuesto el nombre que le pusieron al ternero fue Otto. En la parte de plantas también, variedades resistentes al cambio climático es importante. En este caso tenemos la variedad de frijol Nambí, tolerante a sequía, que es una accesión del frijol CEN 52 del Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde esta variedad es tolerante a sequía, no es totalmente resistente. Cuando hablamos de tolerante, es que en condiciones de sequía pierde menos rendimiento que las variedades convencionales, las variedades que se han usado tradicionalmente. Entonces aquí tenemos Nambí, que es que en condiciones normales, sin sequía, es de muy alto rendimiento, igual que Matambú, que es con la que se está comparando. Sin embargo, Nambí, la variedad Nambí, en condiciones de sequía,
su productividad se reduce un 33% y todavía puede tener un rendimiento aceptable, mientras que Matambú, en las mismas condiciones, pierde un 60% de rendimiento y ya el rendimiento pues pasa a un rendimiento no rentable. Entonces, vean que es importante la genética vegetal, los trabajos que se hacen a nivel de fitomejoramiento, y no solo en los centros de investigación, no solo en los centros de investigación científica, sino también por los agricultores. Hace poco nos dieron una conferencia donde la conferencista nos contaba que en México una variedad local adaptada a un microclima que era muy favorable al desarrollo de enfermedades, la sembraron a la par de la variedad recomendada, la variedad mejorada de los fitomejoradores, que se sembraba a la pura par, digamos, o a muy poca distancia, pero en un microclima menos húmedo. Y la productividad de la variedad local fue mucho mayor porque estaba mejor adaptada justamente a ese microclima. Los agricultores la habían venido conservando y adaptando por cientos de años y era la variedad que mejor se desempeñaba en ese microclima. Entonces vean que en este tema de la adaptación al cambio climático, a mí me parece importante no solo el conocimiento científico, sino el conocimiento tradicional, rescatar ese conocimiento para justamente como un mecanismo de adaptación al cambio climático. Hay algunos temas interesantes que están en la literatura científica, pero no lo he visto llevado a la práctica, que es el uso de microorganismos para la adaptación al cambio climático. Redman en 2011 sacó una publicación donde hablaba de microorganismos simbiontes endófitos. Ahora, eso cómo se comen esas palabras tan raras. Bueno, microorganismos que viven en simbiosis con la planta, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente, pero que son endófitos, eso quiere decir que viven adentro de la planta. ¿Okay? Y estos microorganismos simbiontes endófitos le confieren a la planta la resistencia a las condiciones de clima de la cual se obtuvo. Por ejemplo, aquí tenemos un microorganismo que es el TS1, obtenido de un clima árido, se inoculó en arroz y le confirió resistencia a la sequía a las plantas de arroz. Aquí vemos el testigo no inoculado, este es el número de días sin agua, vean que el arroz se secó a los 3 días sin agua y ni que se diga de más días, y esto es pues el testigo donde se aplicó agua normalmente. Y aquí tenemos el arroz inoculado con el simbionte y vean que llega incluso hasta 9 días sin agua sin sufrir pérdidas. Ya al día 12 sí ya no aguantó, pero vean cómo un microorganismo es capaz de modular la respuesta fenotípica de una planta. Y eso es muy interesante. Cada vez vemos más sobre el efecto de los microbiomas en las plantas y en las personas también. Se está hablando mucho. Transformar los sistemas productivos, pasar de sistemas tradicionales de pastoreo a pastos de corta, que hay gente que ya lo está haciendo incluso con riego por goteo, y eso es una medida de adaptación a la sequía clarísima. El uso de bancos de proteína para no depender de proteínas importadas y también para mejorar la captura de dióxido de carbono en estos bancos de proteína. Y otras formas de economizar agua son el forraje hidropónico, que en realidad con muy poca agua puede generar grandes rendimientos de forraje. La rentabilidad del forraje hidropónico está siendo investigada en este momento, tanto por la Fabio Odrit como por la Escuela de Economía Agrícola. Ahora, vamos un poco de la teoría a la práctica. Como mencionó Carmela, en el 2015 se oficializó la estrategia para la ganadería baja en carbono en Costa Rica. Y vamos a ver un poco de los conceptos teóricos que ya hablaba y cuáles han sido los resultados prácticos. Entonces, aquí tenemos la teoría del cambio.
partir de la experiencia de ganadería, la NAMA es el programa de contribuciones nacionalmente aceptables de mitigación, acciones de mitigación nacionalmente aceptables, y a partir de ahí se generaron algunas acciones que se incorporaron al programa la estrategia. Y entonces se basaba en el uso de cercas vivas, en un pastoreo rotacional más corto, en el uso de pasturas mejoradas y de la fertilización mejorada y aumento de la arborización en los potreros, no solo las cercas vivas, sino otros árboles. Entonces, eso tuvo unos efectos. Vamos a ver los efectos intermedios en gris. Se aumentó el número de árboles, aumentó la sombra. Al aumentar el número de árboles, se aumentó la captura de CO2 y hubo co-beneficios en la conservación de la biodiversidad. También aumentó la sombra, lo cual llevó a un aumento en la productividad. Es el caso que ya les mencioné de los animales en la sombra más productivos. Esto llevó a un uso más eficiente de las pasturas y los espacios. También hubo una productividad y también mejoramiento de la captura de CO2 en el suelo. El uso de pastoreo rotacional contribuyó, igual que las cercas vivas, a un uso más eficiente de las pasturas. Tenemos una mayor de los árboles, pero también se aumentó la densidad y la productividad de animales. Se logró aumentar la carga animal y la productividad. El uso de pasturas mejoradas resultó en pasturas más saludables, y eso en una mayor captura de dióxido de carbono en el suelo. ¿Se acuerda que lo vimos, el tema de las pasturas mejoradas y cómo capturan gran cantidad de CO2 en el suelo? Eso también resultó en dietas mejoradas, que aumentó la productividad y aumentó la tasa reproductiva. Al mismo tiempo, la fertilización mejorada redujo la producción de óxido nitroso. Logramos aumentar, como ya les dije, la captura de CO2, pero también se logró una menor emisión de metano por el ganado, y también una menor emisión de metano por el suelo, al tener las pasturas mejoradas y bien fertilizadas. Ok, eso es la teoría. Vamos a ver algunos resultados, por lo menos hasta 2016, de la teoría a la práctica. Vean cómo este es el promedio nacional y ven cómo fue aumentando la carga animal. Esto es la producción de leche en toneladas por mes por cada una de las fincas piloto. Aumentó la productividad de leche. Y lo interesante es el balance de carbono a nivel de finca, las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Estos son las emisiones, principalmente metano. Esto es captura en árboles en los potreros, captura en bosquetes, que eso no se ha cuantificado tanto, pero el sector ganadero captura muchísimo. Muchas fincas tienen pequeños bosques. Y vean que aquí todavía no se cuantificó la captura en el suelo, que posiblemente hubiera sido pues también importante, pero no está cuantificado. Otro de los trabajos que se hizo fue en café. La NAMA Café se introdujo buenas prácticas de fertilización para reducir las emisiones de óxido nitroso. Se probaron varias fuentes y varias dosis de nitrógeno. Se mantuvo los sistemas agroforestales en café, que eso aumenta la biodiversidad, aumenta, pues los árboles ayudan a capturar CO2 en su biomasa y en el suelo. Entonces son prácticas pues muy recomendables. Y también en el beneficio se cambiaron algunas prácticas, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales. En vez de tratarlas en lagunas de oxidación, se asperjó en potreros cercanos. Y también se cambió el manejo de desechos sólidos, es decir, la pulpa.
Vamos a ver algunos resultados. Las buenas prácticas de fertilización, utilizando fuentes y dosis adecuadas. En este caso, la urea fue la mejor fuente. No recuerdo la dosis, pero se logró una reducción de un 35% en la producción de óxido nitroso sin perder productividad. En el caso del tratamiento de aguas residuales, aquí tenemos la producción de gases de efecto invernadero en emisiones de dióxido de carbono equivalente por esta cantidad de fruta. Y aquí vemos el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Vean que en la laguna de oxidación se producen mucho más emisiones que en el riego en los potreros. Entonces, esto es un resultado interesante. Uno que es interesante también, que no esperábamos o que no se esperaba, era en la producción de metano y óxido nitroso en el proceso de compostaje. Los desechos sólidos se composteaban y esto producía gran cantidad de gases de efecto invernadero, especialmente si se composteaban con lombrices. Mientras que si se usaban esos desechos para gasificarlos, para producir energía para el mismo beneficio, se reducía muchísimo el metano y el óxido nitroso. Ahora, podemos ver cómo el conocimiento nos ayuda realmente a reducir los gases de efecto invernadero y también a reducir entonces y a mejorar la productividad y la resiliencia. Entonces, veamos algunas tendencias recientes y futuras hacia dónde vamos en una agricultura intensiva en conocimiento. Y aquí quisiera detenerme un momentito en hablar ahora se está hablando mucho de la cuarta revolución industrial y ahora vamos a ver qué tiene que ver con la agricultura. La primera revolución industrial es la que tenía que ver con la energía del vapor y la mecanización. La segunda revolución industrial tenía que ver más con el uso de electricidad, pero también tiene que ver con el advenimiento de las cadenas de montaje y la edad del automóvil, ¿verdad? La tercera revolución industrial tiene que ver con automatización, robótica, sistemas informáticos que se han aplicado a la industria. Y luego lo que estamos hablando de la cuarta revolución industrial es esta automatización y sistemas informáticos, pero ir más allá, que llaman sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas, análisis de grandes cantidades de datos, lo que se llama Big Data, el Internet de las cosas, básicamente instrumentos comunicándose unos con otros y analizando datos para la toma de decisiones. Si vemos un poco la línea de tiempo, más o menos podemos ver aquí al finales del siglo XVIII, inicios del XIX, la primera, la segunda más o menos a inicios del siglo XX, hacia los 70 empezamos con la tercera y a partir del 2010 entramos en la cuarta y ya se habla de la quinta. Pero ha habido otras revoluciones, estas no son las únicas. Algunos antropólogos hablan de la revolución mercantil, del expansionismo europeo y bueno, la revolución agrícola con todas las civilizaciones antiguas que lo que hicieron fue mejoras al tema de la agricultura a través de los sistemas de riego. Todos conocemos el tema de los acueductos romanos y otras cosas. Entonces, ha habido otras revoluciones, pero estas revoluciones no causaron impacto ambiental, no quemaban tantos combustibles fósiles. Y entonces aquí algunos autores hablan de que las fuentes de energía nos definen lo que ellos llaman la termodinámica de la civilización, es decir, cuánta densidad energética tenían los diferentes procesos. Ok, la madera, la leña, que era lo que se usaba principalmente antes de la primera revolución industrial, tiene una densidad energética de 16 megajoules por kilo. El carbón 24 es lo que propulsó la primera revolución industrial y luego viene el descubrimiento de la gasolina
casi el doble de densidad energética que el carbón, y eso viene a propulsar la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial. Ahora, ¿qué impacto ha tenido esas cosas, esas revoluciones? Fíjense que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se mantuvo constante desde la antigüedad hasta el año 1800 más o menos. Vean que no hay diferencia entre 1800 y 1500. ¿Por qué? Porque la madera era una fuente renovable. A partir de 1800 y en ese siglo, el siglo del carbón, pasamos de acá, unos 280, casi 300 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y cuando empieza la dependencia del petróleo, podemos ver cómo va aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera hasta llegar en el 2018 a la huella cifra de 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, creo que ya se están dando cuenta hacia dónde estoy apuntando. Básicamente, aquí tenemos el aumento de producción de CO2 en la atmósfera, 5% en 100 años, 10% en 70 años, 20% en 40 años, y bueno, del 2010 a la fecha, 5%. Entonces, anualicémoslo para poder comparar el porcentaje de incremento anual, 0.05, 0.14, 0.50 y 0.62. Es decir, estamos lanzando más emisiones ahora que nunca antes a la atmósfera. Entonces, vean que hemos aumentado la eficiencia a costa de sostenibilidad. Y eso es una advertencia de no quiero ser apocalíptico. La tercera y la cuarta revoluciones no han contribuido a revertir la tendencia. ¿Ok? Digo que no han contribuido porque tal vez no la han aumentado, sí un poco, pero no han contribuido a revertir la tendencia. Pero en el agro tenemos una oportunidad. Cuando pasemos ahora al concepto de industria 4.0, agricultura 4.0. Y aquí tenemos la oportunidad para reconciliar eficiencia y sostenibilidad a través de un uso más intensivo del conocimiento con todas las herramientas a nuestra disposición. Entonces aquí tenemos algunas de las tecnologías, ¿verdad? Y aquí vamos a ver un poco cuál es o cómo ayudan en la parte ambiental estas tecnologías. Por ejemplo, tecnologías como nuevos sistemas de producción, ¿verdad? Que permiten, como este que hablamos de la ganadería baja en emisiones, la mecanización y automatización de labores, la genética y la protección de cultivos y animales, el uso de Big Data, agricultura de precisión. Estamos hablando de tecnologías para productos y servicios alimentarios innovadores, incluyendo tecnologías de empaques inteligentes, plataformas innovadoras de información, gestión y comercialización, acá para mejorar la eficiencia de nuestras prácticas agrícolas y de nuestra comercialización, y el uso, como ya mencioné, de bioenergías y biomateriales. Estas son las tecnologías que se mencionan en el informe AgTech del BID y me gustaría ponerlas en perspectiva de su impacto ambiental. Los nuevos sistemas de producción deberíamos tener como resultado menos plaguicidas, una economía del agua y captura de carbono. Mecanización y automatización de labores permitirá un ahorro en los fertilizantes, economía del agua a través del riego automatizado, menos combustibles. Estos tractores que se manejan solos gastan menos combustibles. Genética y protección de cultivos y animales genera una mayor productividad, menor producción de gases de efecto invernadero, como ya vimos en el caso de las variedades mejoradas. También la producción de microorganismos capaces de sustituir plaguicidas.
En el caso de la agricultura de precisión, como ya vimos, logramos mayor productividad, menor uso de fertilizantes, menor uso de plaguicidas por usarlos solo en el sitio y momento donde se ocupa y no en todo el campo. Algunos de los productos y servicios alimentarios innovadores, por ejemplo, alimentos nutracéuticos para mejorar nuestra salud, la reducción de pérdidas y desperdicios, el valor agregado para con menos producción lograr más ingresos y el uso de alimentos locales es un tema que está investigando en este momento el CITA con un tema de rescate y de valorización. Las plataformas innovadoras para mejores decisiones, menos plaguicidas, el comercio electrónico para llevar los productos más a la gente, los empaques inteligentes. Y en cuanto a bioenergía y biomateriales, pues esperamos menos uso de petróleo, mayor uso de plásticos biodegradables, bioinsumos para sustituir plaguicidas, fertilizantes químicos. Entonces, yo veo una oportunidad en el uso de la tecnología que ya la tenemos disponible y que hay que pues, trabajar en eso. Por ejemplo, nuevos sistemas de producción. Tenemos producción orgánica con un nuevo impulso a la producción orgánica, la producción baja en emisiones, el control de la luz en los invernaderos para mejorar la productividad, el uso de Internet de las cosas para la automatización del riego y la nutrición, nuevas variedades, genética animal, microorganismos, que ya lo mencionamos, el tema de sensores remotos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real, el valor agregado avanzado con valor nutracéutico. Aquí pongo el ejemplo del pescado, lo podemos consumir fresco, puede dársele un valor procesamiento mínimo, el pescado fileteado y congelado. Alguna gente ya está produciendo ceviches empacados al vacío y la transformación avanzada para, a partir de los subproductos, la piel, las escamas, producir cosas de altísimo valor, en este caso el colágeno. Y bueno, y la valorización de la biomasa residual de la producción agropecuaria y pesquera bajo el concepto de biorefinería que ya les mencioné. Entonces, tenemos desafíos, necesitamos mejorar las capacidades científicas, recursos humanos, materiales, más interdisciplinaridad, más interinstitucionalidad. Tenemos obstáculos regulatorios en cuanto al acceso a la biodiversidad. Tenemos algunos obstáculos regulatorios en cuanto al acceso a la tecnología. Tenemos obstáculos regulatorios en cuanto a la distribución eléctrica y algunas regulaciones sanitarias y lógicas. Por ejemplo, en el caso de del rastrojo de piña, es rico en bromelina, pero no se puede usar o hay restricciones al uso porque el rastrojo estuvo en contacto con el suelo y entonces hay quien dice que entonces eso es una cosa que no se puede usar, como si no comiéramos yuca, papas y otras cosas que están en contacto con el suelo. Pero bueno, ahí es donde uno dice hay cosas que no son lógicas. Como conclusión, podemos decir que la agricultura tiene el potencial de contribuir a varios, si no a todos, los objetivos del desarrollo sostenible y en particular con los relacionados con el cambio climático y la seguridad alimentaria. Para eso se necesita un enfoque agroecológico intensivo en conocimiento que permita el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles. Y finalmente, necesitamos además de cambios fundamentales en el consumo y producción de alimentos para que la alimentación saludable sea compatible con los límites planetarios. Muchísimas gracias. Y aquí creo que voy a parar. Puedo escuchar preguntas. Don Felipe, disculpe, dice Daniela que si la puede volver a aceptar. Ah, ok. Y de momento en el chat tenemos una pregunta. No sé si quiere que se la lea o esperamos que ingrese Daniela. Ok, ya había varios en el chat.
pero como yo no sabía que Daniela no estaba, no los admití, disculpe. Ok, entonces podemos ver las preguntas en el chat, si les parece. Me pregunta Julio Arias si no estamos grabando la conferencia. Sí, ya tomamos nota y la empezamos a grabar. Don Felipe Pardo que hace la consulta. Así como algunos productores certifican sus productos como orgánicos, ¿es posible certificar que un producto se cultivó en el sistema de agricultura climáticamente inteligente? Ok, a ver, eso es, digamos, a lo que hay que avanzar. En este momento no lo podemos, no hay una certificación de agricultura climáticamente inteligente. Hay certificaciones, sí, de carbono neutral y algunas fincas ya se han certificado carbono neutral. De hecho, contamos muy orgullosamente que el primer café carbono neutral del mundo fue producido en Copedota. Algunas empresas de carne ya se han certificado carbono neutral. Una pues muy conocida fue la segunda, Carnes Don Fernando, pero hubo otra antes que ellos. Entonces, sí, no tenemos una certificación de eso que vale la pena, ¿verdad?, trabajar en eso. No sé si seguimos leyendo las preguntas. Hay una ¿sí? ¿Quiere que le colabore, don Felipe? Si usted me indica dónde quedaron. Por favor, así. ¿Usted me puede indicar a dónde quedaron? Me he quedado sin internet. Vamos por la de Mariano Soleil sobre las toneladas de rastrojo de piña. ¿Ya esa la contestaron? No. Okay. No, mentira, hay otras antes. La que sigue es de... Dani, bueno, yo solo leí la de don Felipe Pardo. Después vienen algunos comentarios y entraría una pregunta de Mariana Fernández, María Fernanda Rodríguez. Sí, dice, ¿cuál deberían de ser el rol de la academia y otros actores para promover estos nichos de la agricultura 4.0 o la ASI y poder desestabilizar la forma actual de producción? Ok, esa pregunta es muy interesante. Yo creo que, a ver, lo primero que tenemos que dejarnos es de los egoísmos y de las competencias interinstitucionales e intrainstitucionales. Nosotros, por ejemplo, con el tema de rastrojos, intentamos formar una red de investigadores y por un tema administrativo, la Vicerrectoría de Investigación nos rechazó la red, no nos dio el financiamiento por un detalle que podían habernos llamado por teléfono para resolver, ¿verdad? Esas ineficiencias ahí hay que corregirlas. Pero también a veces las unidades académicas dentro de la universidad a veces están compitiendo por recursos y uno ve muchas duplicidades, quieren hacer lo mismo cuando deberíamos trabajar más en red y más interdisciplinariamente. Igual interinstitucionalmente con otras instituciones académicas y con el gobierno y con el sector privado. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de agricultura 4.0, en este momento estamos colaborando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el INDER y con el Tecnológico en desarrollar un programa que se llama Agroinnovación 4.0, donde estamos introduciendo temas de Internet de las Cosas. Hemos hablado aquí con las autoridades de la U para agilizar el tema de los recursos. Tienen que entrar unos recursos del INDER y eso nos va a potencializar muchísimo. Pero ya hay esfuerzos, María Fernanda, ahí está Carlos Huertas en la Fabio Odrit también trabajando en este tema de la agricultura 4.0, educando a las nuevas generaciones en este tema. Luego tenemos que trabajar mucho en ese tema de, como dice ustedes, estabilizar la forma actual de producción, pero tenemos que
hacer acciones importantes para demostrar que se puede. Y en ganadería, los pilotos que tenemos y en café, se puede. Hay que seguir con estos esfuerzos y creo que nos tenemos que sumar como academia a los trabajos de, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura para avanzar en otros cultivos que son grandes emisores para lograr este tema de la agricultura climáticamente inteligente. La agricultura 4.0, digamos, ya se está viendo la necesidad. Y lo interesante de esto que estamos haciendo y que está haciendo Carlos Huerta es que es con pequeños productores, son con pequeños productores hortícolas. Estamos con un plan de agricultura de precisión con don Carlos Enríquez y con don Brian Alemán y con compañeros de Chile y de Argentina para temas de agricultura de precisión con pequeños productores frutícolas, básicamente cooperativas de papaya, de cítricos, pero hay que avanzar, digamos, estamos dando los primeros pasos, gateando, pero no hay que aflojar en este empeño. Yo creo que el secreto es darse la mano porque una sola institución o una sola facultad no lo va a hacer. Siguiente, por favor. Gracias, don Felipe. La segunda pregunta, bueno, la siguiente sería de Mariano, que dice, ¿qué se hace actualmente con todas las toneladas de biomasa de la piña que mencionaba? Se entierra, ¿verdad? O sea, no se está aprovechando. La biomasa de la piña tiene un problema adicional. Bueno, cualquier biomasa en grandes cantidades es un criadero de moscas del establo. Y si no se trata bien, digamos, si no se le da un tratamiento correcto, entonces esa biomasa se convierte en una fuente de contaminación, una fuente de moscas que van a ir a alimentarse del ganado cercano. Entonces una fuente de conflictividad entre los ganaderos y los piñeros. A mí me parece que a largo plazo la solución está en justamente valorizar esa biomasa. Hay dificultades técnicas, pero yo pienso que las dificultades técnicas no deberían ser un obstáculo. Las dificultades técnicas hay que resolverlas y a mí me parece que eso va a generar nuevos emprendimientos. Es que fíjense que a partir de una biomasa cualquiera, en este caso una biomasa lignocelulósica, usted puede sacar, digamos, combustibles de primera generación, digamos etanol, biodiesel y eso, pero también algunas cosas más avanzadas. Por ejemplo, y por eso les hablo de trabajar interfacultades. Yo sé que ingeniería química, don Esteban Durán está trabajando para, a partir de rastrojos agrícolas y creo que de piña, está sacando biocrudo, es decir, como petróleo de origen biológico que puede generar gasolinas y diésel del mismo grado que lo que se genera a partir de petróleo. Pero eso hay que escalarlo, ¿verdad? Pero es renovable porque es de una biomasa, entonces es carbono neutral a diferencia de quemar petróleo. Pero también a partir de diferentes biomasas se puede generar, a partir de diferentes procesos químicos y biológicos, lo que se llaman compuestos plataforma, como el ácido láctico. A partir del ácido láctico, y en esto Carmela sabe mucho más que yo, se puede generar ácido poliláctico y plásticos biodegradables. Se pueden generar otros plásticos, bioplásticos de segunda generación también, para generar envases reutilizables. Se pueden generar medicamentos, se pueden generar biofertilizantes, biocontroladores, etc. Entonces, yo creo que hay grandes posibilidades con esa biomasa, también con el bagazo de la caña, con la pulpa del café y otros, ¿verdad? Entonces, creo que hay grandes posibilidades, pero tiene que haber emprendimientos que lo hagan. No necesariamente tienen que ser los propios productores de piña, ellos están en su cultivo, pero que haya un ecosistema que favorezca darle el financiamiento a gente que se ponga a hacer cosas novedosas a partir de sus rastrojos. Otra pregunta es, uno de los principales desafíos para la implementación de estas nuevas tecnologías, sin duda, la capacitación de las personas y el acceso a financiamiento. ¿Son estos cambios posibles con las bajas rentabilidades agrícolas?
No, es que, a ver, digamos, lo que hay que hacer es, de nuevo, un análisis del sistema completo. Digamos, por eso yo hablo de un enfoque de biorefinería, porque uno puede sacar un montón de productos a la vez. Entonces, qué sé yo, a partir del biocrudo que hace Esteban, va a quedar siempre un residuo. A partir de ese residuo se puede generar un fertilizante. Antes de hacer el biocrudo se puede sacar la fibra para hacer papel. Y así diferentes temas y una valorización en cascada permitiría un uso más rentable. Pero también permitiría, a través de un estudio de factibilidad económica, decir, bueno, es que lo que es rentable no es biocrudo, es bioplástico. Bueno, entonces vamos a generar una biorefinería de un solo producto que se va hacia bioplásticos, por decir algo, ¿verdad? Pero entonces tiene que trabajarse interdisciplinariamente, el técnico, el químico, el agrónomo, el tecnólogo, con el economista, para que realmente esto se logre buscar la rentabilidad. Y yo creo que hay posibilidades, hay toda una política que lanzó el gobierno de bioeconomía que yo creo que no va a caer en el vacío. Hay muchísimo interés en trabajar con la banca para el desarrollo y otros elementos. Pero sí, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, digamos, en el sistema financiero. Hay gente que habla del modelo de triple hélice, que es academia, gobierno y empresa privada, como un modelo muy exitoso. Me gusta hablar de un modelo de cuádruple hélice, donde también el sector financiero se apunte a estas cosas. Y conocimiento, tenemos que generarlo o tomarlo prestado, ¿verdad? Don Marcelo Gamboa le pregunta, ¿usted reflexionó sobre el marco regulatorio aplicable? ¿Ve el ingreso de Costa Rica a la OCDE una oportunidad para revisarlo? ¿Qué piensa del enfoque de la OCDE hacia la regulación blanda? Ejemplo, certificación. Bueno, digamos, en general la OCDE busca las mejores prácticas de gobernanza. Yo creo que el ingreso a la OCDE de Costa Rica lo tiene que aprovechar para llevar a ese foro tan importante todas estas inquietudes. Cuando me tocó estar en el Ministerio de Agricultura, que nos tocó presentar el informe agrícola, que por dicha nos lo aprobaron, no me gané una primera plana en la nación, ¿verdad? Porque no nos hubieran aprobado. Pero ahí tuvimos la oportunidad de discutir y de hablar de estos temas. Y yo les decía, es que el sistema mundial del comercio me parece que está al revés, que en este momento pagan o se castiga el que hace mejor las cosas. Vean que no tenemos regulaciones anuales, eso son externalidades, y el que hace bien las cosas tiene que buscar, como ya lo mencionó Felipe Pardo, certificaciones para demostrar que hace bien las cosas y termina entonces encareciendo su producto, ¿verdad? En vez de decir, bueno, no, es que el que produce con bajos estándares ambientales tiene que, de alguna manera, permitirse que se le pongan barreras de entrada, ¿verdad? Pero en este momento solo lo fitosanitario puede ser barrera de entrada. Entonces, ese tipo de políticas hay que llevarlas a la ONU y decirles, vea, esto es justo, no tenemos que seguir con esas otras cosas, digamos. Pero sí, es un foro que yo creo que el país tiene que aprovechar. La otra pregunta dice, ¿qué iniciativas o incentivos ha desarrollado el gobierno con respecto a la utilización de pequeños productores organizados en asociaciones o cooperativas en cuanto a la adquisición de equipo como drones para fumigación y la transferencia del conocimiento para que lo puedan utilizar? Ok, sobre lo segundo, sí se ha avanzado. Sobre el tema de la asociatividad, yo creo que bueno, ahí no se ha avanzado tanto. Hay un tema ahí con el sector cooperativo que ustedes ven que a veces se ponen las pilas, a veces hay problemas, pero yo veo que hay cooperativas muy de avanzada. Sin hablar de Dos Pinos, que es como un ejemplo, ¿verdad? Pero cooperativas cafetaleras, vean que ya Copedota sacó su café carbono neutral y otras. Copeagri es muy de avanzada. Yo creo que
que es importante fomentar el cooperativismo. Ahí está el Infocop como herramienta no solo para fomentar, sino para financiar este tipo de cosas. En cuanto a lo que son cooperativas, las otras organizaciones de la economía social solidaria, asociaciones y otras debería hacerse legislación para que entren con un tratamiento parecido a las pymes, ¿verdad? Esos son temas que hay que resolver, pero sí, digamos, no, en ese tema no se ha avanzado tanto. ¿Se requiere la visión panamericana o se debe dar avance nacional de forma individual para integrarse? Yo creo que es importante esa visión internacional. Yo creo que hay que ir a pasitos. Yo creo que podemos trabajar en la región centroamericana. Tenemos condiciones similares, cultivos similares, y ellos tienen una situación apremiante con el corredor seco centroamericano, que incluso puede incluir Guanacaste, ¿verdad? Que se ven sometidos a estas sequías tan difíciles, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una posibilidad interesante de trabajar con el sistema de integración centroamericana. Más allá, pues sí, hay instrumentos para hacerlo, pero yo empezaría por ahí, ¿verdad? Por los vecinos. Quedan como dos preguntitas más. Mailing Rojas pregunta, ¿cómo debe iniciar una empresa agrícola su diagnóstico en posibles cambios para modificar su manera de trabajo actual y buscar estos cambios en la sostenibilidad? Bueno, ahí digamos hay varias. Yo creo que es bueno hacerse acompañar de gente como nuestra Escuela de Economía Agrícola de Agronegocios. Ellos trabajan en eso. Hay otras metodologías como unas muy interesantes que está aplicando el INCAE de diagnóstico en el tema de la agroindustria. El CITA tiene herramientas de diagnóstico tecnológico que permiten de alguna manera descubrir esos cuellos de botella. En este momento, a través del MAC, del CNP, se están desarrollando en la zona sur primero y luego viene en zona norte centros de valor agregado que uno espera que den ese acompañamiento integral del campo a la mesa, ¿verdad? Para que generar cada vez más valor agregado y valor agregado alimentario y no alimentario, como el valor agregado del rastrojo y otros, ¿verdad? Entonces, todo eso son situaciones que en las que hay que ir avanzando, ¿verdad? Pero hay algunas instancias que pueden ayudar ahí. La última pregunta dice, en cuanto a prioridades, recomendaría un enfoque de adaptación antes que mitigación. Esto pensando que la adaptación funciona para cualquier cambio climático y no depende de la hipótesis del calentamiento global por Hayes. Ok. Yo creo que hay que trabajar mucho en adaptación, pero no descuidar la mitigación. Habría que llevarlos juntos. Y con el enfoque que les mencioné, de cómo generar acciones de mitigación puede ayudar también en la adaptación, como vimos en el caso de la arborización de los potreros, como vimos en el caso del riego por goteo, de la fertirrigación. Entonces son prácticas que tienen ambos efectos en mitigación y adaptación, ¿verdad? Por supuesto que la adaptación es, digamos, lo más apremiante, porque como dice usted, no solo tiene que ver con el cambio climático global, sino con los eventos climáticos más cíclicos, digamos, como el Niño, la Niña y esos otros. Y lo que hagamos en el tema de la niña y el niño nos va a servir también para los efectos de largo plazo. Y a mí me parece muy importante que, digamos, que las emergencias climáticas dejen de atenderse nada más en forma asistencialista y que se pase de un enfoque asistencialista a un enfoque de adaptación. ¿Qué significa esto? El enfoque asistencialista puede ayudar a mitigar, pero yo quisiera, digamos, y bueno, ya se ha empezado a hacer,
que en lugar de regalar pacas, le demos recursos y capacitación para un invernadero, por ejemplo, aunque sea pequeño, o recursos para poner una bomba a partir de un molino de viento que permita bombear agua de pozos o que les permita pues otras labores de dar un poco de financiamiento para la innovación, para la compra de equipos de riego por goteo, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes y yo creo que sí, lo de la adaptación es apremiante y hay formas de hacerlo, como ya lo mencionamos. Qué bueno, Merlin, que están recabando información de estaciones meteorológicas. No solo deben recabarlas, tienen que usarlas para la toma de decisiones. Eso es lo más importante. Ese sería el espacio de preguntas, don Felipe. Le cedo la palabra. No, yo quisiera nada más agradecerles la atención. Se hizo más largo de lo que yo esperaba, pero había mucho material que cubrir y más bien agradezco a los que tuvieron la paciencia de quedarse hasta el final. Carmela, no sé si querías. No, yo solo quería pues hacer ver que en algún momento en el Zoom habían cerca de 115, 120 personas. En realidad fue una charla muy atendida, muy esperada y yo le agradezco a Felipe porque en realidad hizo un resumen con una gran cantidad de información que estoy segura que va a ser de mucho provecho para todos. Y más bien muchas gracias, don Felipe, por esta amplia explicación y abordaje por ese tema de tanta importancia como la agricultura y su efecto en el cambio climático y además cómo trabajar la agricultura para poder mitigar este posible impacto. Muchas gracias, más bien. Gracias.